¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa? La magia del arte. Un viaje hacia la investigación artística a partir de los procesos creativos de la sinestesia cognitiva con nuestra colaboradora Eva Mas. La magia del arte. Eva Mas nos invita a conocer temas tan interesantes como magia transformadora, camino de vida, libertad y sistema y muchos más temas. Apúntate a este nuevo reto con La magia del arte, un programa de RV Radio Cataluña España. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todas, todos bien? Sí, me alegro. Bueno, pues un día más, aquí con todos vosotros, a punto de empezar un nuevo episodio de La magia del arte, ¿eh? El penúltimo de la temporada ya, ¿eh? Se nos acaba la temporada de RV Radio Cataluña España. Bueno, espero y deseo que estéis todos bien, que todo vaya muy fluido por el mundo mundial y que, bueno, pues os esté llegando la señal al 100%, ¿eh? Agradeceros a todos pues y a todas el hecho de que estéis aquí con nosotros, de que nos permitáis entrar en vuestros domicilios y dejarnos ser un poco parte de vuestra familia, haciendo un rato de buena compañía. Hoy en La magia del arte vamos a hablar de el Qigong. Sí, así que tal como suena, Qigong. Bueno, y con ello pues tenemos a Eva Mas, que ya mismo va a entrar. Permitidme que antes os diga que estamos a 8 de mayo del 2025 y que, bueno, pues hay un dicho que decía: en abril aguas mil y para mayo no te quites el sayo, ¿eh? Así que ya sabéis, ¿eh? Lo que pasa es que lo de abril aguas mil ahora ya casi que tenemos que decir que mayo también aguas 2000, ¿eh? No sé cómo lo podríamos rimar eso, pero estamos a punto de recibir aquí una tormenta del copón, ¿eh? Así que vamos a ver si no aparece el ruido del agua a través del audio, ¿eh? Esperemos que no. Eva, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias de nuevo, mi querido Santi. Bueno, ¿cómo andas tú por tu tierra? ¿Os está lloviendo? ¿Caen cubos de agua o todavía no? Bueno, mi tierra, yo no vivo en mi tierra, vivo en la tierra. Pero Ya, sí, ya está yo estamos, ya lloviendo, está yo estamos, lloviendo. ya estamos con las puntualizaciones, ¿eh? Sí, ya sabes que soy muy Capricornio. Eso es propio de los Capricornios. Bueno. Entonces Cataluña no es tu tierra, ¿eh? No, mi madre es malagueña, Ajá. mi madre es de Málaga y mi padre era de Lampurdá. O sea, yo Mira, soy una charnega que se dice en Barcelona, bien. típico de la mayoría de personas de Cataluña, Ajá. que debido cuando hubo la guerra civil, emigraron muchísimas personas que venían huyendo, por ejemplo, de las bombas em, que cayeron en la zona de Málaga y en otras partes de Andalucía de manera tan grave. Y aquí se asentaron en el norte de Cataluña y en Cataluña en general. Y ahí aparecimos todo un grupo de personas que ahora debemos tener como 50 años, Ajá. 60.
Oye, pues, ¿qué te iba a decir? ¿Naciste aquí en Cataluña por eso o ya viniste de Málaga? No, yo nací en Cataluña. Mi Ah, madre nació en Málaga y ajá, vino con sus padres a Lampurdá y allí se establecieron y conoció a mi padre y entonces luego se fueron a vivir a Barcelona. bien, Pero bien. ni tan siquiera el origen mío es de la zona de Barcelona, realmente. Yo sí, ¿eh? Yo nací en Barcelona, pero por eso digo, no es mi tierra realmente. No sé cuál es mi tierra. Es que además no quiero. Mira, te voy a decir una cosa. Eso tiene que ver además con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque vamos a hablar del Qigong, del Qigong y del Tai Chi, que es todo esto. Y eso tiene que ver con la energía. Entonces, hay una cosa que enseña el Qigong y el Qigong, que es el fluir y el no estancarte en nada. A nivel el movimiento de Qigong y del Tai Chi, que ahora os explicaré porque hablo de los dos términos, pero que están absolutamente relacionados. Lo primero que te dice, y esto seguro que lo habéis oído, eso de fluir como el agua, es un principio también del Kung Fu, ¿no? Que Ajá. son artes marciales y se llaman artes marciales. Primeramente, se entiende como arte algo que tú vas a construir con belleza y con sabiduría y con observación, y marcial porque también tiene un componente de orden, de estructura y de ir repitiendo necesario para, en principio, en algunos casos, para la lucha, que no tiene por qué ser una lucha cuerpo a cuerpo, también se puede tratar de una lucha interna y también para una defensa, que repito lo mismo, o sea, no es una que te vayas a pelear con alguien y entonces te defiendas, sino también puede ser una defensa ante agresiones emocionales o situaciones de conflicto, ¿no? Bien. Personales. Estupendo. Pues oye, no sé, pero yo, por ejemplo, te voy a explicar también que mis raíces son un poco nacionales, ¿eh? Por un lado, los abuelos maternos, el abuelo era de Granada, la abuela de Valencia, y por la otra parte, por la parte paterna, pues los dos de Cataluña, ¿eh? O sea que yo también soy un charnego, ¿eh? Pero un charnego internacional, ¿eh? Exacte, molt bé, molt bé, així m'agrada. Clar, sí, sí, somos charlecos internacionales, súper. Ahí A estamos. ver, ¿te parece que de un dato interesante que define la OMS con respecto al chikun? Sí, adelante. Lo voy a leer literalmente, ¿de acuerdo? Estamos hablando de Dice, la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? De la OMS. sí, la Bien. OMS, sí, sí. Dice el chikun del siguiente, o sea, la OMS define el chikun de la siguiente manera. Os lo voy a leer literal. Componente de la medicina tradicional china que combina movimiento, meditación y regulación de la respiración para mejorar el flujo de energía vital en el cuerpo, llamado Qi, para mejorar la circulación y la función inmune. Eso lo dice la OMS. Vaya. Es decir, no estamos hablando de algo esotérico ni algo que tenga que ver en el sentido de que cuatro hippies se han decidido a hacer eso porque estaban aburridos y no sabían qué hacer. Vamos, que no No. es una moda de las de ahora, ¿eh? Estamos hablando de No. una cultura que Desde mucho es antes, además del milenaria, ¿eh? cristianismo, Sí. mucho antes del cristianismo, de hecho, antes, en el siglo IV antes de Cristo, en Ajá. concreto, ya habían tratados que hablaban del Qigong y del Qigong. Y también hay un gran autor que se llama Jun Sun Junping, autor de Un método para la salud, ¿vale? Que define el Qigong como un método pensado para desarrollar la salud usando la energía llamada Qi, fortaleciendo la capacidad natural de curación que todos poseen. Ajá. Vale. Bien, pues ya me has desmontado la primera pregunta, porque te iba a preguntar que nos definieras qué es el Qigong, ¿no? Pero ya prácticamente ya nos lo has contestado con lo que dice la OMS y este autor, pues
Ya nos damos por enterados, ¿eh? Vale. Cuéntanos, explícanos cosas del Qigong. Ah, vamos a ver, ¿originario del Japón No, no, o...? del Ajá, Japón no, no, de China. A ver, bien, bien. Hay que especificar vamos, eso porque... sí, pero vamos hay tres términos aquí que yo he usado, que es Qigong, Qigong y Tai Chi, o Tai Chi Chuan, que tampoco es lo mismo Tai Chi que Tai Chi Chuan. El Qigong es esto que acabamos de hablar, que acabamos de especificar, ¿vale? El Qigong es la energía con la que vamos a trabajar y tiene que ver con el Qi, es decir, con la energía vital. Es decir, la manera en que usamos y vamos a trabajar con esa energía, ¿vale? Se recibe el nombre de Qigong, ¿vale? Son como fases de lo mismo. Es como si habláramos de la cocina, pero dentro de la cocina, que sería el nombre general, tenemos el horno y tenemos también los fogones, ¿no? Pues sería esa manera. Son como apartados específicos. Y el tai chi, ¿vale? Es la forma de esa energía con una finalidad concreta. Y luego el Tai Chi Chuan es esa forma, ¿vale? Pero Chuan significa puño, ¿vale? Entonces es ya enfocado al arte marcial propiamente tipo, pues, Kung Fu, dijéramos. Pero seguimos hablando de que los tres elementos que me estás nombrando, o cuatro, todos son originarios de China, ¿eh? Sí, pero en Japón también se usan Ajá. y se viven de manera cotidiana. No, y bueno, yo puedo hablar Bueno, de Japón y supongo que aparte de China, Japón y muchos países de Asia, sí, ¿no? Digo yo, no imagino sé. que sí. Lo que pasa que yo, por ejemplo, de Tailandia no lo sé y de otros, o sea, yo conozco la parte de China por la formación que estoy recibiendo y que pronto voy a acabar. En nada, me quedan 2 meses ya para certificarme. Y luego conozco la zona de Japón porque yo he vivido en Japón. O sea, yo tomo contacto con el Tai Chi Chuan en el año 2000 viviendo en Japón. Yo estaba allí de bailadora de flamenco en una compañía. Y entonces me sentía muy triste y muy... Estaba, bueno, me pasaron de todo, me pasó de todo. Tuve un accidente, estuve 30 días sin poderme mover. Siempre me pasan, a mí siempre me pasa a través de accidentes. Entonces, a mí, mi padre se puso enfermo de cáncer. Yo quería volver para España, pero había firmado un contrato, eran contratos blindados, en los cuales si tú abandonabas tenías que indemnizar a la empresa. Entonces, claro, estaba allí y tenía muy claro que tenía que acabar esos casi 2 años de trabajo de bailaora allí. Y estaba con la energía a ras del suelo, de verdad. O sea, tenía que levantarme con pinzas. Y bueno, en un momento dado pensé, estoy en Japón. ¿Qué hay en Japón que me pueda ayudar a mí a, como mínimo, despertar la curiosidad y comprender más acerca de mí misma? Y entonces, justo en esos momentos, apareció una persona un amigo japonés, una amiga en concreto, Sawako, que me dijo, oye, mira, en el polideportivo del pueblo, o sea, yo vivía en un pueblo que era un pueblo costero de Japón, ¿vale? En Mieken, en la prefectura de Mieken. Entonces había todo y que era un pueblo, pues como podría ser Pineda de Mar, donde estoy viviendo ahora. Los japoneses hacen las cosas de una manera absolutamente amorosa, artística y sin ningún tipo de segundas intenciones de quedarse con el dinero de ningún contribuyente. Con lo cual, el dinero que el Estado japonés les da, si ellos dicen que van a abrir un polideportivo, lo hacen súper bien.
Entonces tú entrabas en el polideportivo y aparte que había una sala inmensa que cualquiera que quisiera pedirlo él podía usarla en perfectas condiciones y limpísimo todo, ¿vale? Tú podías ir a hacer las actividades que ellos ofrecían de manera gratuita. Y entonces una de las actividades que ellos hacían, que en una sala que no te puedes imaginar, como un campo de fútbol, casi, pues estaba esta actividad del Tai Chi Chuan en concreto, es decir, el trabajo de la energía, de la energía de los puños, Ujú. que no solo el Tai Chi en sí, que ahora o sea, sobre todo en Occidente se usa mucho, no tiene esa finalidad de defensa, ¿vale? Con lo cual es más suave y está más enfocado en la respiración. Pero ellos en concreto estaban ofreciendo Tai Chi Chuan, que eran como, y no exagero, 3 horas de entreno, me parece que eran 2 o 3 veces a la semana, podías escoger, y yo iba 2 solamente. Y entonces, durante esas horas que había personas de todas las edades, habían personas. Incluso te voy a decir que había más gente más mayor que jóvenes, porque yo por aquel entonces tenía 38 años, creo, pero estaba en el grupo habían personas de 70 años, personas muy mayores realmente, de 80, o sea, no solamente de 70, sino 80, yo no sé si 100, porque ya, o sea, eh, veías esas personas con una flexibilidad y una fuerza que, claro, yo no podía tirarme para atrás, porque yo decía, o sea, con la edad que yo tengo en comparación con estas personas, o sea, si yo no hago lo que están haciendo ellos, pues apaga y vámonos, porque encima soy bailarina, ¿no? Y, y en esos entrenamientos, por ejemplo, primeramente sí que se hacía una meditación, que esto es común tanto en el Tai Chi como en el Qigong, ¿vale? Pero luego ya habían patadas y golpes de puño. Entonces, cuando ya habías descargado y trabajado toda tu elasticidad en plan Kung Fu, es decir, granecars, espagats, cogiendo la pierna, levantándola aquí, o sea, no había perdón allí por parte de los maestros. O sea, lo haces y lo haces. Y si no lo haces, te vas. Y no es que nadie te echara, pero es que quedabas fatal, porque igual en esa sala habían como 50 personas encima. O sea, no había una sola persona mayor de ese pueblo costero, que no era un pueblo principal de Mieken, de la prefectura. Era un pueblo, pues eso, como Cardedeu, como Badalona, ¿sabes? O sea, no había una sola persona mayor de allí que no fuera a ese entrenamiento de Tai Chi Chuan. Vaya. Estaban todos. Y todos en silencio, y todos trabajando lo que les mostraba el entrenador. Claro, luego, claro, te quedabas a cuadros, porque esa gente, aparte de que respiraban una energía de amor absoluta, que te sentías súper cómodos con ellos, porque no en ningún momento en su mirada había ni desprecio, ni agresividad, ni competencia, nada. O sea, lo único que había es abrazarte, comprenderte, quererte ayudar. Aparte de eso, o sea, esa gente, o sea, claro que vivían hasta los 120 años, con una elasticidad absoluta, con un trabajo del tantiem, que es el centro de equilibrio brutal. Entonces Eh, entiendo que la gente de Japón son muy longevos, son gente que Sí, normalmente superan los 100 años de edad. bueno, yo no lo sé eso, seguro. A ver, yo no he hecho una investigación allí, pero lo que yo vi es que allí había gente muy mayor en muy buenas condiciones. Vaya, vaya. Muy buenas, o sea, muy buenas quiere decir, o sea, pegar patadas al aire, o sea, hacer cosas, ya te digo, como vemos en las películas de Kung Fu. Eso lo he visto yo. Y es el tema, de hecho, fijaros lo que acabo de leer ahora, o sea, la finalidad del Qigong y el Tai Chi Chuan es una
una forma de trabajar el Qigong, que es la energía vital. O sea, esto lo hacen ellos de manera regular. Regular quiere decir cada semana, 2 o 3 veces a la semana, y eso les ayuda a estar bien. Por eso, esa sabiduría poco a poco se ha ido traspasando a Occidente y ahora se está reconociendo, bueno, ahora está, por ejemplo, esto que dice la OMS, no quiero equivocarme, a ver, es del año 2005, esa apreciación. Ajá. Ahora tampoco Entonces, tanto, ¿eh? O sea, estamos no. hablando de 20 años Ujú. en comparación con cuando se creó, o sea, porque esto existe en Asia desde el siglo IV antes de Cristo, es decir, que nosotros, o sea, en Occidente realmente bebés, ¿no? Con el tema. Y seguramente hay muchísimas personas que no saben ni de qué estamos hablando. Entonces, vamos a ver si podemos un poco perfilar las técnicas, ¿eh? Sí, Supongo que cada técnica tiene sus ventajas a nivel de salud, ¿no? No, no todo es la misma cosa, ¿no? Por todo ejemplo, es la misma cosa. No, ¿sí? no, todo es la misma cosa y tiene la misma finalidad. Lo único que diferencia es que el Qigong, ¿vale? El Qigong es la base. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar el Qigong, ¿vale? Que es, mira, te leo la definición. Dice, una técnica de origen milenario que en nuestros días se practica en todo el mundo según los principios establecidos por los grandes maestros de la antigüedad. El Qigong, como ejercicio terapéutico, persigue la salud física y mental del practicante mediante una serie de movimientos que hacen circular la energía vital del ser humano, el Qi, que es la esencia de la naturaleza de nuestro planeta. Es decir, el Qigong es la forma, el ki es la energía que vamos a trabajar, ki o chi, según, eso sí que es diferente según estés hablando en Japón o estés hablando en China o según qué escuelas te lo estén traspasando, ¿vale? El Tai Chi Chuan es el trabajo de la energía, de la forma de la energía a través del puño, es decir, tiene una finalidad de arte marcial. El tai chi es el tai chi chuan, pero sin el trabajo del arte marcial, más con la búsqueda del trabajo interior. No hay una finalidad de ofensa ni de defensa. El tai chi chuan sí, ¿vale? Y el qigong es la energía en sí, es el global, como el ki. Qigong, Qi, eso mismo. Es decir, Qigong es la palabra que tú usas larga para definir el Qi Ajá. o Chi. Y mi pregunta es, ¿a estas sesiones puede asistir todo el mundo? Sí. Porque, a ver, cuando uno es joven, yo entiendo que es apto, ¿no? Para todas estas actividades, pero cuando uno ya se le empiezan a caer los discos de las columnas vertebrales Lo y... sentado. ¿Sí? Sí, se hace sentado también. Ajá. El Qigong, eso que te digo, a ver, si tú estás haciendo, por ejemplo, Tai Chi Chuan, sí que, y tú, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene problemas de esto que estás comentando tú, ¿no? Que dices, pues no, no voy a poder dar patadas y no quiero ponerme en situación de riesgo a nivel de movimientos, etcétera. Entonces, no vas a hacer Tai Chi Chuan. Pero el Tai Chi Chuan no es necesario para adquirir los beneficios del Qigong. Entonces, el Qigong lo puedes trabajar sentado, porque lo que estamos trabajando es con energía vital. Lo que nos enseñan, lo que te traspasa este sistema es, primero, le ponemos nombre a los diferentes puntos de nuestro cuerpo, es decir, los 3 tantiens que se dice, ¿vale? Que son centros de energía que hay en nuestro sistema, ¿vale? En los cuales son como bolas energéticas que van girando y luego reparten esa energía al resto de nuestro organismo, ¿vale?
Este es el principio de la medicina tradicional china. Y también tengo que decir que es el principio de la Ayurveda hindú. El Ayurveda y la medicina tradicional china tienen puntos en común de comprensión de lo que somos como seres vivientes. En China le ponen los nombres, ¿vale? Que son parecidos, o en algunos casos iguales que en Japón, ¿vale? Y en India les ponen otros nombres. Por ejemplo, en India te hablan de chakras, puntos de energía. En China se habla de tantien, que es diferente, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, debajo del ombligo, 2 centímetros por debajo, ahí tenemos un tantien, que es el tantien del equilibrio. Es un tantien muy importante porque te conecta con el intestino grueso. Allí hay mucha información sobre, bueno, hay toxinas, de hecho, hay muchas toxinas, puede haber cosas muy chungas allí que nos están, por ejemplo, envenenando la sangre. Y si nuestra sangre está envenenada, nosotros no podemos estar felices, no podemos estar energéticos, ni podemos estar fuertes como para resistir y transformarnos más rápidamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el Qigong? Aprendemos maneras de respirar, maneras de concentrarnos, maneras de movimientos, formas, ¿vale? Como por ejemplo esta, en la cual lo que haces es coger el dedo desde la base y lo sueltas, desde la base y lo sueltas, desde la base y lo sueltas, así, dedo por dedo. Y esta tontería de movimiento, ¿vale? En realidad lo que hace es activar tu energía vital. También en China, por ejemplo, hay puntos donde tú vas a presionar, que es la acupuntura, ¿vale? En Japón también, ¿vale? Para mejorar tu estado energético, te lo dicen, para mejorar, por ejemplo, para que el riñón llegue sangre y de esa manera se vuelva más esponjoso y de esa manera, ¿qué pasa? Pues tú vas a estar también como más energético porque ya has sacado toda una serie de toxinas que te están pesando, toxinas y metales pesados, ¿sabes? Que no son cosas, o sea, no es imaginación, es que nuestras hormonas están relacionadas con lo que nosotros pensamos, pero lo que nosotros pensamos también está relacionado con lo que nosotros comemos, con lo que nosotros olemos, con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros escuchamos. Y esa concepción sinestésica, de ahí que a mí me interesara estudiar los procesos creativos de la sinestesia cognitiva, esa percepción sinestésica es lo que conforma todo nuestro ser. Si por el motivo que sea tú has llegado a un punto en el cual tu situación de salud no es la mejor, no quiere decir que sea la peor. Atención. Entonces, ¿se puede hacer Qigong sentado? Se hace. De hecho, se hace. Hay gente que lo hace sentado. ¿Vale? Entonces, lo primero que te enseña este sistema es a respirar. Bien, ¿Cómo pues respirar? lo vamos a dejar ahí, Eva. Vamos a hacer un Bueno, pequeño vale. paréntesis. Nos quedamos en aprender a respirar, ¿eh? Y ya sabéis, muy rápidamente volvemos, no os preocupéis, hacemos ese pequeño parón para tomar un refrigerio y ya está. Y aprovechad también para, bueno, pues opinar lo que os apetezca debajo del vídeo, ¿eh? A pie de vídeo podéis decir lo que pensáis, podéis incluso preguntar, ¿eh? Volvemos en un momento, no os vayáis, hasta ahora. La magia del arte. Un viaje hacia la investigación artística a partir de los procesos creativos de la sinestesia cognitiva con nuestra colaboradora Eva Mas
La magia del arte. Eva Mas nos invita a conocer temas tan interesantes como magia transformadora, camino de vida, libertad y sistema y muchos más temas. Apúntate a este nuevo reto con La magia del arte, un programa de RB Radio Cataluña, España. En ROV Radio Cataluña España te invitamos a que nos acompañes. Acomódate, relájate, porque del resto nos encargamos nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Seguimos con este gran programa que ya conocéis, y que, bueno, pues la magia del arte nos trae cosas muy interesantes con Eva Mas. Así que mucha atención, porque estábamos hablando del Qigong, y de otros artes, vamos a llamarlo así, que son muy beneficiosos y que, bueno, pues vamos a intentar peinar un poco más las tres técnicas que nos estaba hablando Eva. Así que, Eva, cuando quieras. ¿Seguimos por el Qigong o quieres enfocar a otra técnica ya? No, es que técnica sola, a ver, el Qigong no es una técnica, es en sí la energía, se refiere a la energía y cómo nosotros lo vamos a usar. Entonces, el Tai Chi sería uno de las típicas, una de las técnicas. De lo que nos habla el Qigong es, a ver, es una información sobre lo que nosotros somos. ¿En qué se basa? Se basa en la observación de la naturaleza. De hecho, es importantísimo la observación de cómo se mueven los animales. El Qigong nos recuerda, o sea, es una filosofía, una manera de vivir y de comprender, y nos recuerda que una parte de nosotros es animal y nos ayuda a reconectarnos con esa naturaleza. Y nos da herramientas que podemos usar para hacer esa reconexión. Por ejemplo, una de ellas, que es la que hace un momento hablábamos, es cómo respiramos. También nos impele, o sea, nos empuja a separarnos del exterior y hacer una observación interna. Tanto a nivel de cómo nos sentimos y encontrar o sea, hay una intencionalidad, tiene que haber una intencionalidad en entrar en nosotros, ¿vale? Y entonces, a partir de allí, la forma sería, ¿qué forma quieres usar? ¿El Tai Chi, por ejemplo, o el Tai Chi Chuan? Por ejemplo, eso sería una forma, ¿vale? Luego hay otras formas, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, las formas de las 8 formas del brocado. Le ponen nombres muy, muy románticos, ¿vale? Es decir, hay muchas maneras de llegar. Ahí se puede hacer un trabajo de Qigong estático, en el cual no te tienes que levantar ni tan siquiera lo haces sentado, y entonces la intención es directamente hacia tu interior y vas a trabajar con tu respiración. Esa forma de Qigong interno tiene mucho que ver, por ejemplo, con las maneras de meditar de India también, ¿vale? Y luego hay unas formas de Qigong externas que sí requieren el uso, pues, de tus piernas, tus brazos, pero incluso en las formas de Qigong externas hay la posibilidad de hacer el Qigong sentados. Lo primero que hay que hacer, y os doy un ejercicio, ¿quieres? Sí, adelante. ¿Quieres? Sí, ¿Vale? sí. Lo primero que hay que hacer es calentar las manos. Vamos a frotarlas. Hazlo conmigo, Santi. Hazlo conmigo, que te va a ir bien, en Yo es que serio. tengo Hazme muchos caso, hazme caso. tengo Mira, muchos no, artilugios lo ahí. primero,
Va, todos, lo vamos a hacer todos, que nos va a ir. Lo primero que vamos a hacer es, venga, sentaros bien. Va, Estirarnos los dedos, va. sí, relajado. Primero, cogemos la base de lo que... Vamos a hacer el ejercicio que hemos hecho antes. Cogemos el dedo en la base, inspiramos profundo y expulsas el aire. Venga, va, con cada dedo, pa. Venga, con el siguiente, pa. Y si peta, mejor. A mí me han petado varios. ¿A ti te han petado No, no, o no? ya no me petan a mí. ¿Ya no te peta nada? No. Venga, va, con la otra mano. Ahí está. Vale, va. Otra vez, otra vez. Venga, vamos a repetir con la otra mano. Venga, desde la base hacia afuera, desde la base hacia afuera, desde la base hacia afuera. Ahí estamos activando los centros de energía directamente. Estamos quitando las tensiones, todo aquello que nos sobra, todo aquello que no queremos. Vale, ahora vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, de Qigong también, para activar el sistema inmunológico, que es, vamos a, ¿ves? Así. Vamos a hacer la tijerita, ¿está? Ajá, sí. Vale, vamos a hacer aquí y vamos a dar pequeños golpes en cada centro. Aquí, tac, pequeño, sin hacernos daño. Pac, pequeños, así, pa, hacia adentro. Ahí está, en cada parte de la membrana. Tic, Ajá. tic. Suave pero rápido. Tac, dale un golpecito. Pic, como un besito. Ahí, ahí está. Tac. No, pero hazlo de verdad. Ya lo, ya lo he hecho. Vale, y Es ahora que vamos a trabajar con me estoy nuestra chocando energía con el vital. micro. Dime, dime. Ah, vale, ok. Muy bien. Entonces, juntamos las palmas de las manos, ¿vale? Y vamos a inspirar y vamos a frotar fuerte. Venga, va. Ahí. Muy bien. Pero tú también, Santi, hazlo conmigo, va. Yo es que lo he ¿Lo hecho muchos puedes? años eso, ¿eh? Ya, ahora ya, Ah, ya lo has hecho. claro. Te Ahí ya recuerdo que está, yo ahí era está. quiromasajista, muchos años. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con eso. Ahora notamos las manos calentitas, así vamos al rostro sin tocarlo. Inspiramos profundo. Pasamos las manos por detrás de nuestros occipitales, ¿de acuerdo? Y dejamos pasar las manos a través de nuestro cuello hasta el tantien, que es donde está el ombliguito. Y juntamos las manos en esta posición, ¿vale? Con los ojos cerrados. Inspiramos profundo, sintiendo como nuestras costillas se ensanchan y como se abren nuestras, o sea, toda la parte superior, y expulsamos el aire suave. Y esto lo podéis hacer como 4 veces o 5, ¿vale? Volvéis a repetir, otra vez hacia aquí, lo llevamos hacia atrás, recogemos, volvemos al centro, inspiramos. Y inspiramos profundo y expulsamos el aire. Vamos, o sea, cada vez vais a ir notando como toda la parte de las costillas flotantes, que son estas costillitas, que no son costillas en realidad, son como cartílagos que están unificados evidentemente con membranas, por membranas musculares, ¿vale? Ujú. Que cada vez se van a ir ensanchando más, van a ir siendo como más flexibles. ¿Cómo no? Van a ser más flexibles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos estamos cogiendo oxígeno y el oxígeno son glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos los vamos a llevar a esa zona, a los alveolos pulmonares también. Y entonces eso va a hacer que se vuelvan más esponjosos y contra más esponjosos, más oxígeno vamos a coger y también vamos a poder permitir la expulsión del anhídrido carbónico, que es lo que también nos llena de toxinas. Ahí está la Entonces, psicoquinesis. ¿cómo has dicho? ¿Cómo? La psicogénesis. Ah, vale, ok, esto, vale, muy bien. No, no, es que es así, ¿no? Entonces, todos esos principios son comunes. Claro que sí, Una son cosa, principios comunes. a mí me ha dicho un pajarito, no sé si es verdad, ¿eh? Bien. Que el hacer las prácticas del Qigong mal puede traer Ujú. alguna contraindicación. ¿Puede ser que pueda provocar insomnio, mareos, entre otras cosas? Bueno, bueno, a ver, no, no, no es mal. O sea, si tú te pones a hacer un ejercicio de Qigong de activación antes de irte a dormir, no vas a dormir nada.
Mm, Pero no es que te vaya mal, es que es como si tú antes de irte a dormir te tomas una infusión de jengibre. bien. Entonces, Claro, es más ¿cómo vas a dormir? Es que recomendable. te vas a quedar así con los ojos así. Entonces sería más recomendable hacerlo a primera hora de la mañana, cuando uno despierta. Se recomienda así, a la salida del sol. De hecho hay ejercicios concretos de secuencias que son incluso recomendadas para hacerlas al principio cuando el sol está saliendo. Pero Ajá. también hay ejercicios para relajar. Es decir, hay diferentes tipos de ejercicios que vas a usar en diferentes momentos de tu vida, quieras relajar tu mente o tu cuerpo, porque a veces tu mente está relajada, pero tu cuerpo está en tensión. A ver, el Qigong lo que hace es conectar mente y cuerpo. Ese es el principio. Bien. El principio es conectar la mente y el cuerpo, de manera que vaya en coherencia. Nuestro cuerpo es nuestro barco con el que estamos transitando este camino de vida que está como en un mar, que a veces ese mar es el mar de las emociones, ¿no? A veces está embravecido e incluso nos puede asustar porque pasan muchas cosas y a lo mejor no tenemos en esos momentos las herramientas para asumirlas, ¿no? Pero son aprendizajes. Otras veces ese mar está en calma y lo podemos transitar de una manera apacible y cómoda. Pero el cuerpo, que es ese barco, no somos nosotros. Nosotros somos lo intangible, que es mucho más complejo y más mágico. Entonces, el Qigong lo que hace es, basándose en esos principios, que ellos no dudan en ningún caso de esto, o sea, no hay una posible duda, ellos es el principio en los que se basan, lo que hacen es, mira, vamos a hacer estas prácticas, una de ellas es aprender a respirar, que es muy importante, ¿vale? De una manera en concreta para desarrollar la conexión entre la mente y el cuerpo y de esa manera también hacernos conscientes de nuestro poder de intuición. La intuición es muy importante, la imaginación también, en esta manera de entrenamiento de lo que somos. ¿Por qué? Porque ellos, y de hecho también hay muchas otras maneras de entender la vida de filósofos y corrientes y que, bueno, de hecho hay un profeta muy importante que habló de este tema que voy a hablar a esto, que es Jesucristo, que es el poder de la imaginación, de la visualización. Entonces, el Qigong lo que te dice es, mira, por un momento te hace un juego y te dice, por un momento deja de lado todo ese miedo y todo ese sufrimiento solamente por ese momento. Y simplemente céntrate en tu respiración sin cuestionarte, solamente para sentirte por dentro. Y entonces cuando encuentres ese punto de dolor, imagínate, esto es un ejercicio de Qigong, ¿eh? Imagínate que has recogido, y de hecho, mira, fíjate, este es un ejercicio que se hace. Este ejercicio se hace justamente al principio de todo para recoger la energía de la naturaleza. Y es inspirar, vas pasando los brazos sin tensión, pero extendidos, recogiendo la energía de la naturaleza y te la llevas al tantien. Y vuelves a repetir. Inspiras. Esto es recoger la energía de la naturaleza y la recoges para ti.
Y en ese gesto de recoger la energía, absorberla, llevarla para ti, el principio del Qigong dice, ahí te estás curando. Yo entiendo que cuando alguien está realmente enfermo, que tiene una situación profundamente de dolor y de sufrimiento, o que algo está siendo muy duro, evidentemente, o sea, la historia, la pregunta que a uno le sale es, sí, hombre, sí, anda, y ahora yo voy a hacer esto y ya, me va a curar. No, vale, yo lo entiendo esto, ¿eh? Porque yo también estaba allí, ¿vale? Pero, y no estoy diciendo que esto a uno le vaya a curar de repente, ¿vale? Pero sí explico lo que dice el Qigong, el Qigong, que son también los principios tanto de la Ayurveda como de la medicina china, que es el principio de que nosotros somos nuestra propia curación, nuestra propia farmacia andante, ¿no? Entonces, entonces te proponen una serie de ejercicios de, para volver a tu interior, ¿vale? Y sí que, sí, y, por ejemplo, en mi caso, sí que cuando yo me he desconectado de esta parte de mi persona, es cuando yo he enfermado fuerte y he tenido accidentes graves y he tenido situaciones de conflicto que yo decía, bueno, pero ¿cómo soy yo? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces he tenido que pararme y volver a reconectar con esa capacidad que siempre he tenido de entrar en mí y olvidarme y dejar de lado, por ejemplo, el miedo, que es que, es decir, el miedo que yo lo relaciono con el ego, sin querer demonizar el ego, ¿eh? Cuidado, porque yo creo que el ego es importante para moverse en la vida. Cuidado. Pero no, pero es un sirviente a mí, a mi servicio. No puedo permitir que lleve la voz cantante, ¿no? Entonces, el Qigong te da, pues, ese tipo de ejercicios que lo que hace, te ayudan a parar esas preguntas constantes y esos cuestionamientos que todavía te va a crear, pues, más cortisol. El cortisol lo que hace es que se inflamen las, las, las fibras de nuestro cuerpo. No nos interesa tener cortisol, por ejemplo, si tenemos un problema físico, para nada. Entonces, son maneras de calmar, de que esas sustancias bioquímicas que regulan nuestro bienestar y que regulan el funcionamiento de nuestro organismo, pues, pues por eso, ¿no? Por ejemplo, no provoquen determinadas hormonas que van a hacer que se nos inflamen más nuestros tejidos y a ver, el dolor es inflamación, ¿eh? Es porque algo está cogiendo tanto cuerpo que está empujando, o sea, se están empujando unos a otros como si estuviéramos en un metro todos allí apilotonados. Entonces, claro, está todo el mundo ahí así, así, así. No puedo, no puedo. 4 minutos nos quedan de programa, Eva. Una cosita, cuéntanos algo que a mí me tiene un poco intrigado, ¿no? El Qigong lo podemos Wow, practicar en cualquier lugar. sí, Lo digo porque estabas explicando antes cómo recoger esa energía natural sí, y yo entiendo que hay muchas personas que viven en bloques de pisos, ¿no? Donde hay mucho cemento armado y que no sé yo, ahí si hay mucha energía natural para recoger. No sé si sería una actividad más para hacerla al aire libre o en el campo, no sé. Cuéntanos. mira, esta Tres pregunta es minutos, ¿eh? súper buena. Esta es una súper pregunta. Mira, primero te voy a decir una cosa. A partir de este programa me estoy dando cuenta que yo tengo aquí una información de valor que estaría muy bien compartirla así
por YouTube, por ejemplo, o por Instagram. Me lo voy a plantear y a ver si hago otro YouTube y otro Instagram específico de esto. O sea, de todos los tropecientos que tengo, creo que este va a ser el que va a funcionar mejor. Y mira lo que te digo. Pero haciendo este inciso, que es, lo he hecho para que la gente me siga y así no os lo perdáis. Entonces, habiendo dicho esto, esta pregunta yo también me la he planteado muchas veces, sí. Pero, a ver, la vida es cambio. Lo energético no es estático. Es imposible. Tú no puedes contener la energía. Es como, o sea, tú no puedes contener algo que es inmaterial y que además, en realidad, por ejemplo, el sonido, que es onda y partícula al mismo tiempo, tampoco lo puedes contener. Reverbera incluso por siglos. Por eso el tema de las cacofonías, ¿sabes? Y impregna las cosas, por eso el tema de las casas encantadas y todo eso. Entonces, esa energía de la naturaleza, por el hecho de haber construido por ejemplo, una serie de bloques allí en esa ciudad, ha desaparecido. No, no ha desaparecido. Llega, está presente, que es mucho mejor irte a la playa o hacerlo, por ejemplo, en medio de un bosque. Sí, por supuesto. De hecho, yo prefiero pagar un poquito más y vivir en medio del bosque como estoy viviendo, ¿vale? Con paredes de piedra, como estáis viendo, piedra de verdad, que tienen... Y yo estoy viviendo donde vivían los animalitos. Yo vivo en una... ¿Cómo es? Un alpayé. Un corral. Vete a saber, hola. El Es en el corral, ¿eh? pajar estoy viviendo yo. O sea, vete a saber lo que ha pasado aquí. O sea, puede haber pasado de todo. Pero todo cosas buenas, porque los pajares suelen ser lugares casi, para mí casi sagrados, ¿no? Donde se da de comer, nacen seres vivientes y hay amor también. Entonces eso queda impregnado en las paredes. No se matan animales, por ejemplo, en los pajares, ¿no? Se crean en todo caso animales. Entonces, yo procuro vivir en un sitio así, pero cuando estaba viviendo en la ciudad y estaba levantándome cada día veía asfalto, pues ya hacía mi chikun igualmente, porque esto es algo que hago desde el año 2002, creo, 2002, 2003, una cosa así. Y sí, Estupendo. claro, la energía está allí, está presente. Mira, una de las cosas de las que habla el Qigong muy importante es la intención. La intención es un principio esencial. Mira, mira, mira. Te voy a leer una Nos cosa, tenemos la que ir última. Va. rapidito, muy Sí, rápido. rápido, súper rápido. Pero esto tengo que leerlo antes de que dice. Eh, el segundo de los principios habla de los principios del Qigong. Dice, la ley universal, ay, que no veo bien, de intención perpetua expuesta en las fuentes teóricas clásicas, hablan de alternar el yin y el yang, dice. Y el segundo de estos principios, dice, es el entender la estructura del universo con la del cuerpo humano. Es Bien. decir, la intención de entender que nosotros, repito lo mismo, somos mucho más que simplemente materia. Eva Más, ahí la tenéis, ahí nos ha dado una explicación sobre Qigong y espero de que sea de vuestra utilidad, ¿eh? De todas formas, os recuerdo que podéis dar vuestra opinión a pie del vídeo y también expresaros sobre el tema o cualquier otro tema que creáis que queréis transmitir a esta entidad, ¿vale? Eva, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo mes de junio, que será ya el último programa de esta temporada 24-25, Vale, 2024-2025.
¿vale? Vale. ¿Me Pues dejas nada, hacer un poco de propaganda de mi libro, La magia del sí, arte? rapidito, Pues, venga. pues eso, que me lo compréis, que lo vais a encontrar en Amazon, que está en papel, tapa blanda, tapa dura, y en él hablo de todas las artes, de los beneficios, de las hormonas, de vuestra espalda, os doy un ejercicio al final de todo, práctico de escritura, en el cual os planteo cosas de vosotros mismos. Que os va a y os va a ayudar a ordenar la cabecita y a buscar objetivo y, y está llena de contenido valiosísimo que es el que yo uso en mi día a día para ir cada vez mejorando. La La magia magia del del arte arte, se ¿eh? llama el libro. Ahí en Amazon lo vais a encontrar, buscarlo que es fácil, ¿eh? Yo lo he visto ya Sí, y sé que está ahí, ¿eh? En el sí, catálogo, ¿eh? Sí, 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 sí. aparece un ojo, la portada es un ojo, ¿vale? Y entonces hay un hombre haciendo como danza, que es un hombre que hace buto, porque también hablo de la danza buto, de las artes marciales, de la pintura, de la fotografía, Bien, de nos la tenemos que ir, música. Eva, no, no nos queda Bueno, más vale. tiempo. Familia, Adiós. pasadlo muy bien, que seáis muy felices. Quien os ha hablado, Santi Sí. Gamisans, RV Radio, Cataluña, España, La magia del arte. Volvemos la semana que viene con mucho más. Pasadlo muy bien, que seáis felices y si no nos vemos en estos días, pues feliz fin de semana cuando toque, ¿eh? Chao, chao. Hasta pronto. La magia del arte. Un viaje hacia la investigación artística a partir de los procesos creativos de la sinestesia cognitiva con nuestra colaboradora Eva Mas. La magia del arte. Eva Mas nos invita a conocer temas tan interesantes como magia transformadora, camino de vida, libertad y sistema y muchos más temas. Apúntate a este nuevo reto con La magia del arte, un programa de RB Radio Cataluña, España. ¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña, España, ¿será tu alternativa?